Muy bien. Hoy vamos a hablar o vamos a introducirnos en un libro de la Biblia que se llama Colosenses. Libro de Colosenses. Así que si usted trajo una Biblia, ábrala ahí en Colosenses. Y si no trajo una Biblia, seguramente aquí en la pantalla pondrán los versículos. Y si quiere usar su celular y quiere usar la Biblia ahí, súper. Colosenses, el libro de Colosenses. Y ojalá durante esta semana usted pueda leerlo, revisarlo, releerlo y dejar que Dios le hable en este libro de Colosenses. Vamos a iniciar entonces en Colosenses 1, por donde inicia el libro. Y dice así la palabra del Señor, Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos hermanos en Cristo que están en Colosas. Quiero decirle que este no es un libro como tal, es una carta de alguien que se llama Pablo. ¿Y quién es ese tal Pablo? Es, como él mismo se describe, el último de los apóstoles. Después de la ascensión de nuestro Señor, de él haber resucitado, él deja a 11 apóstoles aquí en la tierra, pero luego la iglesia empieza a sufrir persecución. Y uno de los que perseguía y martirizaba a los cristianos era ese apóstol Pablo, pero Jesús se le aparece, y no se le aparece de cualquier forma. Se le aparece de tal forma que lo deja ciego. Aquí parafraseándole la historia de Pablo, lo deja ciego. Y entre todos los hermanos sabían que Pablo perseguía a los cristianos. Así que Dios le habla a un hermano y le dice, si no estoy mal, era Ananías. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se llamaba el hermano que Dios le habla? Que vaya a orar por Pablo. Ananías. Seguro. Bueno. Y le dice, ve y ora por Pablo. Imponle las manos, que yo lo voy a usar. Imagínese usted orar por el que los está persiguiendo. Usted diría orar. Es fácil decirlo ahora. Pero muy posiblemente, no sé si yo iría. Tengo que ser sincero. O sea, la realidad es otra cosa. La realidad es que el tipo me puede matar cuando llegue a la puerta de su casa. Buenas, Pablo, vengo a orar por ti. Palabras más, palabras menos. Este hermanito de la iglesia ora por él y Pablo recobra la vista. Un hombre como Pablo, que era todo un filósofo, teólogo, que había estudiado en el Harvard de la época, que se llamaba Gamaliel, de verdad, así literalmente, en la mejor universidad de ese sector, que tenía mucho de qué gloriarse y que perseguía a los cristianos. Dios tenía que acercarse a él de una forma diferente para traerlo a sus pies. De hecho, yo no sé si tú estás a los pies de Cristo ya, pero todos vamos a tener una experiencia con Dios diferente, porque venimos de una historia diferente, de una casa diferente, de una realidad diferente, de un contexto diferente. Así que Dios, que sabe atraernos con sus cuerdas de amor, seguramente ya te atrajo o va por ti. A veces esas cuerdas de amor duelen. Y yo veo unas sonrisitas por ahí porque ya han sentido las cuerdas de amor del Señor. Imagínate que es que el Señor te deje ciego. ¿Te gustaría esa forma? Bueno, así fue con Pablo. Lo dejó ciego. ¿Quién no se convierte así? Y después va un hermanito de la iglesia, impone las manos y recobra la vista. Ese es Pablo, el Pablo que está escribiendo esta carta. Y yo no sé si usted ha escuchado esta canción que dice así. Tan, 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 tan. Te hablo desde la prisión. ¿Sí la ha escuchado? Ahí sí se ríe. Bueno,
Pablo no está en su casa viendo series de Netflix cuando está escribiendo esta carta. Pablo está en la prisión. Tremendo, ¿no? Y está en la prisión porque antes él perseguía, pero ahora es perseguido. Así está. Saulo, ¿por qué me persigue? Así está. Y dice el verso 2, entonces el verso 1 dice, bueno, esta carta la escribo yo, Pablo, eso es lo que está diciendo el verso 1. ¿Ok? Y describe que él es apóstol. Esa palabra apóstol, hoy día muy sonada, es simplemente embajador o mensaje o enviado. La iglesia es apostólica porque es enviada. ¿Ok? Por eso la iglesia es apostólica. Somos enviados. Pero él describe apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Él no se hizo apóstol a él mismo. Él no dijo, aquí yo soy apóstol. No. Jesús lo hizo apóstol. Por voluntad de Dios. Y así mismo pasa con todo lo que somos y hacemos en Cristo. Es por voluntad de Él. No es por voluntad propia. Y no debería ser por voluntad propia. Dice, y el hermano Timoteo. Timoteo es uno de sus discípulos, posiblemente asistiéndolo en medio de este escrito. Y luego el verso dice, ¿a quién va dirigido la carta? Como toda carta. ¿A quién va dirigido? A los santos y fieles hermanos en Cristo en Colosas. ¿Qué era Colosas? Una ciudad en lo que hoy llamamos Turquía, si no estoy mal, ¿sí? En Asia Menor, ahí quedaba Colosas. Pero era una ciudad multicultural, una ciudad donde cohabitaban griegos, romanos, judíos y religiones locales. Mire, cuando hay ensaladas de personas, hay muchas influencias de pensamiento. ¿Usted sabe que usted vive en una ciudad ensalada? Donde viene mucho extranjero, donde vienen influencias de todo lugar. Todo el mundo quiere venir a Cartagena. ¿Sí o no? Eso trae influencias y por ende mueve creencias. Y de eso vamos a estar hablando un poco hoy, de la realidad de la que vivían estos hermanos en Colosas. Dice el mismo verso, el verso 2 dice, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. En Cristo necesitamos vivir en gracia, porque todo en Él es por gracia y en su paz. Y luego dice, y aquí viene lo hermoso, lo bello del corazón del apóstol Pablo. Ya te dije que ¿dónde estaba? En la prisión, desarrollando su ministerio desde la prisión. A veces nosotros nos quejamos tanto, nos autoconmiseramos, pobrecito de mí. Y créeme que bueno, aquí yo no veo a nadie en la prisión. Pablo estaba en prisión física. Y dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo orando por los libres. Un preso orando por los libres. Increíble, ¿verdad? Eso habla del corazón del siervo del Señor. Un hombre preocupado por la fe de una iglesia, por el crecimiento y la madurez de una iglesia, aún desde su prisión. Y eso habla de su madurez espiritual. Él no está diciendo, la iglesia me dejó solo, nadie me viene a visitar, estoy aquí tirado en la cárcel. No, les escribe una carta para animarlos y para guiarlos en algo, en varias cositas específicas que esta iglesia necesita ser guiada. Esta iglesia estaba pasando por algunos problemas doctrinales y vamos a hablar de eso más adelante. Esta iglesia
Dice Pablo que él había recibido noticias, verso 4 dice, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Qué hermoso, ¿no? Pablo había recibido noticias acerca de lo que pasaba en esta iglesia, de su fe en Cristo Jesús y del amor que se tenía. ¿Usted ama a sus hermanos en Cristo? Mira alrededor, por favor, para que vea algunos. Salúdelos, hágale así de lejito. Una de las cosas que evidencia nuestra fe y el crecimiento de ella es el amor que nos podemos tener los unos a los otros. Pastor, pero es que ese hermano, a ese que es difícil amar, ahí es donde se evidencia tu madurez. Dios te bendiga. Fácil amar, hay quien es fácil amar, ¿no? A ese que todo bien contigo, pero ese que no todo bien contigo es un instrumento de Dios para que tú crezcas en amor. Que Dios te bendiga. Muy bien. Entonces dice, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos, ¿los qué? ¿Los qué? Por favor, englobe esa palabra, ¿los qué? Los santos. Miren cómo se refiere Pablo a los creyentes. ¿Cómo qué? Si a mí me pregunta, ¿usted cree en los santos? Siempre he creído en los santos. Los estoy viendo ahora mismo. Pablo está aquí creyendo en los santos en Colosas, que se sorprenderá de esos santos en Colosas. Pero ahora mismo yo estoy viendo a los santos de Casa Vida. Ay, pastor, pero a mí me falta mucho. Usted no es santo por usted. Si usted ha creído en santo, la obra santificadora de Cristo está en su vida. Y usted es santo simplemente por algo que Él hizo, no por algo que usted está haciendo o dejó de hacer. Sé que no es fácil de entender, pero así lo llama el Señor, como santo. Él pagó para que usted y yo seamos santos. Y por eso también debemos esforzarnos en vivir en esa santidad la cual Él pagó. No debemos pisotear ese precio, no debemos pisotear la sangre de Cristo. Pero gracias a ese filtro, ¿a usted le gustan los filtros de Instagram, de TikTok? Gracias al filtro que es la sangre de Cristo, así nos ve Dios como santos. Si quitamos a Cristo, ve la podredumbre, ve nuestro pecado. Pero gracias a que alguien pagó el precio, ahora los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, Él nos llama santos. Y eso lo tiene claro Pablo. Por eso no se lanza en críticas contra la iglesia de Colosas, sino que lo llama ¿cómo? Santos. Saluda al santo que tienes al lado. Dile, hola santo. Yo a Santi, mi hijo, le digo santo, pero porque se llama Santi. Los otros no se llaman Santi, pero le puedes decir santo, porque así lo ve Dios y lo llama Dios. Tranquilo, que Dios llama las cosas que no son. Muy bien. Verso 4, ¿verdad? Estábamos ahí. Pues hemos recibido noticias de su fe, del amor que se tienen los unos por los otros. Verso 5, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. Mire, a causa de la esperanza. Pablo habla de la fe y el amor creciente que hay en medio de la congregación, pero habla de algo muy importante, habla de la esperanza que ellos han recibido por la palabra de verdad que es el Evangelio. ¿Usted sabe de qué esperanza están hablando allí? No están hablando de un trabajo nuevo, no están hablando de un carro nuevo, no están hablando del baloto, no están hablando de algo que podamos experimentar aquí en la tierra. Él está hablando de la esperanza de vida eterna. Te hago una pregunta. ¿Tú estás esperando ese día? ¿Tú tienes tu mirada puesta en la eternidad o solamente aquí?
Si tu mirada está solamente puesta aquí en lo que va a pasar en la tierra, pues déjame decirte que tu visión es muy corta. Dice la palabra que el hombre vivirá unos 80 y hay unos que demoran más porque comen más yuca que gaseosa. Llegará máximo a los 100, pero 100 años no es nada. De hecho, ¿cuántos tienen más de 30 años aquí? Levante su mano. Dios los bendiga. ¿Quién ya llegó a los 40? Yo soy el primero. Ok, mi hermano posiblemente estamos a mitad de camino. ¿Quién tiene 20 o por ahí, por los 20? Una iglesia joven. Pues usted está en la mitad del camino. Posiblemente. Quiero que entienda que, como dice Juanes en una de sus canciones, la vida es un ratico. Hace poquito tú estabas jugando con tus amiguitos en la calle al quemado. Los que tuvieron ese privilegio, porque los niños de edificio no tienen ese privilegio. Algunos estarán diciendo que es el quemado. Bueno, te perdiste de mucho en la vida. Que Dios te bendiga. Y te perdiste de más si no jugaste bolituñita. Bien. El asunto es que la vida te pasó rápido y ya tienes 20, 25, 30, 40 años, 40 y más años. La vida se pasó rápido, ya tienes hijos y algunos ya tienen nietos y no sabes en qué momento pasó, porque la vida es efímera, es pasajera. Y la esperanza de la que está hablando Pablo aquí no es pasajera, es eterna. Un hijo de Dios tiene esperanza de vida eterna. Un hijo de Dios no está pensando solo con lo que está pasando aquí, si voy a comer arroz mañana, si voy a comprarme una camioneta nueva. Un hijo de Dios no está pensando meramente en las cosas pasajeras, tiene sus ojos puestos en el eterno. Usted estuvo en el tiempo de la adoración. ¿Sabe qué pasa con la adoración? Que la adoración es eterna. Usted y yo fuimos creados para adorar. Y el tiempo de la adoración es tan importante, no solo aquí colectiva, sino individual en tu casa. Porque eso habla de cosas que van a pasar en lo eterno. Yo no te voy a decir que vas a estar todo el día cantando allá con ángeles, no necesariamente, pero sí vas a contemplar al Señor en la eternidad, y eso es adoración. La contemplación es y hace parte de la adoración. ¿Contemplas tú al Señor? Pastor, ¿qué es contemplar? Cuando tú vas a una tienda de bolsos que te gusta y te lo quedas mirando y haces así, estás contemplándolo. Cuando tú meditas en algo y lo anhelas profundamente, lo estás contemplando. Y en la adoración hay contemplación. Tú te deleitas en eso. ¿Quieres saber más de eso? Vamos a voltearte la arepa. Cuando tú te gozas en el pecado, cuando tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Cuando tú ves pornografía, estás contemplando, y eso es idolatría, es adoración al berrés. Ay, mamá. Cuando tú te gozas en los juegos de azar y contemplas el dinero y quieres más dinero, eso es idolatría. Es adoración al revés, es idolatría. Cuando tú te contemplas y te gozas en algo, ese es tu objeto de adoración. Dicen que uno se termina convirtiendo en lo que adora. Tu objeto de adoración, lo que roba tu atención, tus ganas, tus fuerzas, lo que tú más admiras, en eso te estás convirtiendo. Por eso no podremos servir a dos, porque amaremos al uno y odiaremos al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Esa otra prédica está en YouTube. Dios te bendiga. Seguimos aquí. Mi hermano, ¿dónde está tu esperanza? ¿Está aquí o está en la eternidad? Verso 6 dice que ha llegado... no quería
dejar de decir esto. Dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. Aquí es cuando es tan importante nuestra relación con el Evangelio, con las Escrituras. Si no hay una escucha del Evangelio, si tú no vas a la palabra, no vas a tener esa esperanza de vida eterna. Claro, porque te ves 70 series en Netflix que ponen tus pies y tu mirada aquí en la tierra. Jamás este sistema va a trabajar para el reino de los cielos. Cuidado con lo que te alimentas. Todo lo que entra por tus ojos, todo lo que entra por tus oídos. No quiero tocar el tema de la música porque nos vamos lejos, pero no hay nada más educativo que la música. Así que cuidado mis ojitos, mis orejas, lo que escuchan, porque eso va a hacer que yo ponga mi mirada en lo que eso me está diciendo. Luego el verso 6 dice que ha llegado a ustedes este evangelio dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron que la gracia de Dios el día que supieron la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Una de las cosas más difíciles para comprender en el Evangelio es la gracia. ¿Qué es eso de la gracia? Es de las cosas más difíciles de comprender. Es tan incomprendida que muchos creen que caminan en gracia y realmente no están caminando en gracia. ¿Sabe por qué? Por la religiosidad. En la religión todo depende de lo que tú haces. En la gracia todo depende de lo que Dios hace. La gracia es el regalo inmerecido. La gracia es que tú y yo teníamos que pagar por nuestro pecado, pero Cristo fue a la cruz por tu pecado y por mi pecado. Una vez que yo recibo el beneficio de la cruz, recibo perdón por mis pecados, recibo al Hijo de Dios en mi corazón, vengo a ser templo de Él, pero vengo a vivir en un proceso de santificación diariamente. Esa gracia muchas veces es mal interpretada. Es que ya como yo soy salvo, burro suelto, hago y deshago. Yo puedo hacer ahora todo lo que yo quiera porque ya yo soy salvo. Qué pena. Dice la palabra en Hebreos que solo hay un sacrificio y que ya después de esto no hay más sacrificio, y que si tú pecas deliberadamente estás pisoteando la sangre de Cristo. Y recordemos que Dios es un Dios justo. El Evangelio es completo, el Evangelio no es parcial. Sí, la gracia y todo bien. La gracia requiere también que tú seas coherente. Si la has recibido, actúa como ese que la ha recibido. No pisotees algo tan valioso como la sangre de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, supieron de la gracia y la ¿qué? La comprendieron. ¿Has comprendido tú la gracia? ¿Tu vida evidencia una comprensión de la gracia? ¿Has comprendido la gracia o es una palabra cliché en tu vida? ¿Vives en la gracia? ¿Vives por la gracia? Esa comprensión allí se traduce también como inteligencia espiritual. Y es que la comprensión de la gracia es por gracia. O sea, es algo que Dios da y que no todo el mundo tiene. Él se revela a quien se quiere revelar. ¿Cristo se ha revelado a tu vida? ¿Estás viviendo en la gracia o simplemente vienes a la iglesia? Estar en un parqueadero no te hace una Toyota Land Cruiser. Estar en un parqueadero no te hace un Renault. Venir a una iglesia no te hace hijo de Dios. Recibir el sacrificio de Cristo en la cruz, rendir tu vida a Él, eso hace que la gracia venga a tu vida. Seguimos acá y vamos por el verso 6, ¿verdad? Vamos con el 7, dice, así lo aprendieron de
nombre para tu hijo. Epafras. Sí, pastor, no sé qué nombre ponerle a mi hijo. Bueno, y te regalo uno. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Epafras, se dice que Pablo no fue la persona que fundó, que plantó la iglesia de Colosas, sino que fue Epafras. Él era quien le enseñaba a esta iglesia. Pero hay algo bonito de lo que Pablo dice de Epafras. ¿Qué dice? ¿Cómo lo llama? Colaborador y fiel servidor de Cristo. ¿De quién es colaborador? ¿De quién es fiel servidor? Para el bien de ustedes. Este señor era el pastor de esa iglesia. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que él era discípulo de Pablo. Él le rendía cuenta a Pablo y lo bello es que Pablo, mire cómo habla de ese consiervo. Mire lo lindo que habla de su consiervo. Importante, ¿cómo ves a tus pares? ¿Cómo ves a los que crecen contigo en la fe? ¿Cómo te expresas de ellos? Esto habla de una cultura de honra mutua. Amén. ¿Cómo se ve a los que son hijos espirituales? ¿Cómo se ve? Luego el 7 dice, bueno, ese es el que estamos leyendo, el 7, y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Mira ahora cómo habla Epafras de la congregación. Le fue a llevar un buen reporte a Pablo. Le rinde cuentas a Pablo, pero le habla bien de la congregación. Fue Él quien nos contó del amor que tienen. ¿En qué lo tienen? En el Espíritu, con E mayúscula. Y es que para amar necesitamos amar en el Espíritu. Créame, de las cosas más fuertes que hay que hacer como iglesia es amar. Y para eso vamos a necesitar el Espíritu. Cuando usted ve la lista en el fruto del Espíritu, la lista que ahí aparece en Gálatas 5, ¿cuál es el primero? En ese tipo de lista, cuando hay un primero, le están dando preeminencia e importancia, mucho valor. Necesitamos al Espíritu, necesitamos su fruto para que entonces emane el amor en medio nuestro. Amén. Dice, fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Repita conmigo, en el Espíritu. No es en la carne, es en... Porque a veces, mire, si amamos en la carne es peligroso, porque a veces la carne no quiere amar, sino ahorcar al otro. Deja la carne, empieza a amar en el Espíritu, empieza a amar como Dios ama. Imagínense si Dios tomara esa actitud de juez todo el tiempo con nosotros, estuviéramos todos muertos, no estuviéramos aquí. Pero por gracia, Él nos ha amado. Él mismo vino y se entregó. Él se dio cuenta que el hombre, y pasa con el diluvio, Él dice, yo no voy a destruir más a la tierra por causa del hombre. Este tipo siempre está con el mismo cuento, reincide en su pecado. Si Dios te trata con misericordia, y ojo, misericordia es que el castigo que merecías, entonces no lo recibiste. Se parece a la gracia, pero esto es lo que no recibiste, el castigo que merecía. Dios por su misericordia no nos tira fuego aquí y azufre. Por su misericordia. ¿Cómo vas a tratar a tu hermano? ¿Con misericordia? ¿O que tú ahora estás sobre Dios? ¿O qué? Explícame. ¿Le vas a echar fuego al hermano? ¿Lo vas a ver con amor? ¿Lo vas a ver con misericordia? Bien, estamos por el verso número, vamos al 9. Dice, por eso desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con sabiduría y comprensión espiritual. Aquí viene otra vez la comprensión
espiritual. Pero mira, aquí vemos el corazón de Pablo, un corazón intercesor. ¿Intercedes por tu familia? ¿Intercedes por ese esposo que te está costando amar? ¿Intercedes por la esposita que te está costando amar? ¿Intercedes por tus hijos? ¿Intercedes por el pastor? ¿Por los que sirven en la iglesia? ¿Por tus hermanos en la fe? ¿Por tu familia extendida? ¿Intercedes? Pablo intercedía por una iglesia que no estaba cerca, en medio de la prisión. ¿Tienes una cama donde arrodillarte? ¿Tendrás tú un cojincito para interceder? Dios quiere levantar en Casa Vida intercesores. Amén. El sábado que viene los espero en el ayuno para interceder juntos. Sábado 14, ya es el que viene, vamos a tener nuestro primer ayuno a las 9 de la mañana. Cortico, de 9 a 12, no es un ayuno, es un cuartico de ayuno. Ni siquiera medio. Un cuartico de ayuno vamos a tener. Alguien me dijo que pastor, ¿y si me privo? Tranquilo, que no vas a estar solo cuando te prives. Acá te echamos alcohol. No creo que en 3 horas de abstención de alimento te vayas a morir. Necesitas varios días. Para morirte necesitas varios días sin alimento. Tranquilo. No te va a pasar nada. Así que yo los invito. Va a ser una buena oportunidad para crecer en oración e intercesión. No vas a estar en la cárcel como Pablo. Vas a estar en un lugar cómodo y libre. Amén. Así que los espero el sábado 14, 9 de la mañana aquí para adorar y orar juntos. Y dice el verso 10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Mire esto tan maravilloso que escribe Pablo aquí. Dice, para que vivan. Todo este cuento, ¿para qué? Para que vivan. Y ese vivan habla del testimonio, de manera digna del Señor, agradándole en todo. Tu testimonio, mi testimonio, tu vida íntima, tu vida pública, tu vida en casa con tu familia, agrada al Señor. Dice, para que agrades al Señor en todo, para que vivas de forma de que agrades al Señor en todo. ¿Esto implica qué? Dar, ay mamá, dar fruto. Sí, el Señor nos ha redimido, sí, el Señor nos ha rescatado, pero esto implica vivir para Él, dar fruto. Y si usted quiere saber acerca de fruto y de lo que implica dar y no darlo, véase las 2 prédicas anteriores de mi esposa que hablan de permanecer y dar fruto en el Señor. Esas 2 prédicas estuvieron interesantes, así que ya sabe, vaya a YouTube y véasela. Dice, en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido con su glorioso poder. 3 cosas. Dar fruto en toda buena. ¿Crecer en qué? Nosotros amamos, y lo he dicho muchas veces, lo voy a seguir diciendo, lo que conocemos. Lo que no conocemos no lo podemos amar. Usted no va a amar a Dios porque hace fuercita con los dedos. No. Eso es superstición. Usted ama a Dios cuando le conoce. ¿Conoce usted a Dios? ¿Qué tanto? Sí, yo conozco de Cristo. Yo tengo 20 años en el Señor. Hay gente que vive como cristiano o como hijo de Dios de 1 año durante 20 años. No crecen porque no conocen al Señor. Vienen al culto, pero no hay crecimiento, por ende no hay fruto. Necesitamos conocer al Señor, y conocer a Dios no es fácil. Si conocerlo a usted, a mí, no es fácil,
O dígame si usted conoce totalmente a su esposa o su esposa lo conoce totalmente. Se están conociendo y tienen 40 años de matrimonio. Se están conociendo. Ahora imagínense al Rey de Reyes y Señor del universo. Conocerlo, esta vida no bastará. Necesitamos también de la eternidad para conocerlo. Pero dice, estamos en el verso 10, ¿verdad? 11. 10, 11. Crecer en el conocimiento del Señor, dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido según su glorioso poder. ¿Las fuerzas de quién vienen? De Dios. A medida que crecemos en el fruto y en el conocimiento del Señor, vamos a ser fortalecidos en su poder, no en el nuestro. Dice, y así perseverarán con paciencia en toda situación. Piensen en las situaciones de la vida. ¿Qué situaciones de la vida le hacen a ustedes desfallecer? ¿Qué situaciones de la vida le dan ganas de tirar la toalla, como dicen vulgarmente? ¿Qué situación de la vida a usted le dan ganas como que ya yo no quiero seguir ni siquiera caminando en el Señor? Pues usted necesita crecer en toda buena obra, en el conocimiento del Señor y en el fortalecimiento a través de su poder. ¿Para qué? Para poder perseverar. Solos no vamos a poder. ¿Está usted en algún proceso de discipulado de la iglesia? Ese es un buen lugar para conocer al Señor. Necesitamos conocerlo. Amén. Seguimos con el verso 12. Dando gracias a Dios con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de luz. Mire que Pablo aquí otra vez los trata como ¿qué? Como santos. Y más adelante, en las otras predicaciones, nos vamos a enterar por qué. Vamos al verso 13, dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecado. Esto de redención, ya lo dije, es que Él pagó por tu pecado y por mi pecado. Ahora quiero terminar leyendo los siguientes versículos. Escuche bien, preste mucha atención porque con esto vamos a cerrar. Y el primero está en el verso 15. Quizás en esta primera parte fue Pablo saludando, afirmando a la iglesia, enseñando algunas cosas. Pero lo que viene ahora es lo más importante, yo diría lo más importante de la carta. Dice que nosotros tenemos redención en Cristo. Y el verso 15 dice, ese Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación. Y es que le voy a decir algo. Esta gente estaba luchando con otra imagen de quién era Cristo. Esta gente estaba luchando con otros ídolos, con otros dioses. Y Pablo aquí le está diciendo, usted no necesita a nadie más, usted necesita a Cristo. No le sumes otras cosas a Cristo. Este mundo te va a decir que Cristo no basta. Porque a los hermanos de Colosas les estaban diciendo lo mismo, que Cristo no bastaba, que eran necesarias otras cositas más. Y se lo estaban diciendo los religiosos, la parte mística, se lo estaban diciendo los griegos con toda su filosofía. Y yo no sé qué ataques tengas tú en tu fe, pero yo quiero decirte algo, Cristo basta. ¿Y quién es Cristo? Es la imagen del Dios que tú no puedes ver. Del Dios invisible. Pero luego dice el primogénito de toda la creación. Y esto que es el primogénito de toda la creación no es que fue el primero creado, no.
fue que por Él fueron creadas todas las cosas. Lo que se ve, lo que no se ve, todo fue creado por medio de Él y para Él. Casa Vida existe por Cristo. Tú existes por y para Cristo. El Evangelio se trata de Cristo, no de ti y de mí. Las iglesias no deben tratarse de ti y de mí, se deben tratar de Cristo. Él es el mensaje. El mensaje no es la iglesia de Colosa, el mensaje se llama Cristo. Lo que tu vida necesita no es más dinero, ni más vida social, ni más vacaciones. Lo que tu vida y mi vida necesita se llama, ¿cómo? Cristo es lo que tu vida necesita. Pastor, ya eso lo sabía. Saberlo y vivirlo es diferente. Necesitamos a Cristo. Él es la imagen del Dios que queremos ver y no vemos. ¿Quieres ver a Dios? Mira a Cristo. Mira a Cristo. Dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y déjame decirte que aquí apareces tú en la Biblia. Tú pensabas que no aparecías en la Biblia. Ahí apareces, donde dice cosas. Dice, porque por medio de Él, ¿de quién? De Cristo. Fueron creadas todas. Ahí aparezco yo. Ay, pero porque usted se llama cosa, pastor. Espere. Todas las cosas en el cielo y en... Yo soy una de las cosas que está en la tierra, que va a ser pasajera. Yo soy una de las cosas, escuche bien, que va a morir y me va a enterrar. Quizás algunos de ustedes estarán en mi sepelio. Pero no solamente voy a quedar ahí bien enterradito, bien bonito, sino que si cuento con que me entierren, porque a veces les da la gana de quemar a los... Si me entierran, toda mi materia se va a volver nada. Y va a pasar lo que dice la palabra, del polvo vienes y al polvo volverá. Me voy a volver polvo. Por eso aparezco aquí. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y ese para Él es que tú y yo fuimos creados para Cristo, para su gloria, para su honra. Les predicaba yo el sábado pasado a los jóvenes y les decía el texto que dice, ya no vivo yo, y eso es muerte, repita conmigo, muerte. Si ya no vivo yo, dice, ahora Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en Cristo. La cruz, mi querido, es muerte. El Evangelio es muerte. Quien no esté listo para dejar su vida y seguir a Cristo, no puede ser su discípulo. Lucas 9:23, apréndetelo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, muera. Asimismo, tome su cruz cada día y venga, sígueme. Todo fue creado por Él, por medio de Él, perdón, y para Él. Estamos en el verso 16. Visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y aquí vemos el dominio de Cristo de todas las cosas, de este mundo físico, pero también del mundo espiritual. Visibles, invisibles, microscópicos. Una tía me enseñó a ser germenofóbico. O sea, si a mí se me paraba una mosca aquí, eso era el hecatombe. Entonces ella me enseñó, tienes que lavarte. Mi tía me enseñó a ser germenofóbico. Entonces yo siempre pienso que si alguien viene con los zapatos sucios y toca algo, gérmenes. Aún de ese mundo microscópico, Dios tiene el control. Amén. El mundo microscópico de mi tía, te bendigo. Dice el verso 17, Él es anterior a todas las cosas, y esto habla de la eternidad de Cristo. Él es anterior a todas las cosas. Tenemos un Dios eterno, amén. Por medio de Él, que por medio de Él forman
un todo coherente, el universo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos su cuerpo, pero hay una cabeza. Imagínense a un cuerpo sin cabeza. ¿Cómo podrá andar un cuerpo sin cabeza? Que como iglesia, Cristo sea nuestra cabeza. De hecho, si la iglesia tiene otra cabeza y no es Cristo, ese no es cabeza. Llámese como se llame. Que la iglesia siempre tenga su cabeza bien puesta y que sea Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, dice. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Él es el principio, el primogénito de la resurrección. Escuche bien. ¿El primogénito de qué? Pastor, pero espérate, si antes otros, por ejemplo, el hijo de la viuda resucitó, mismo Lázaro. Sí, ellos resucitaron, pero para morir nuevamente. Jesucristo está vivo. Amén. Él es la primicia de vida eterna. Y eso es diferente. Esa es la esperanza nuestra, que nosotros solo vamos a morir una vez, si es que antes no viene el Señor. Vamos a morir una vez y después de esto, vida eterna con Él. Quien no tiene esperanza, le esperan dos muertes. La primera muerte, y la Biblia llama la segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre, el infierno, que está preparado, escuchen, no está gobernado por Satanás y sus demonios. Está preparado para ellos, pero también está preparado para todo aquel que decida no seguir a Cristo. Muy bien. Dice el verso 18, Él es el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Nunca segundo. Cristo siempre primero, aún en la resurrección. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Dios, escuche bien, habita plenamente en Cristo, no parcialmente. Pablo está debatiendo aquí una cantidad, escuche bien, de falsas doctrinas que la iglesia de Colosas está sufriendo. Hoy día, usted seguramente ya le están llegando anuncios de falsas doctrinas acerca de quién es Cristo. No se lo dicen de frente, pero le enseñan otras cositas. Simplemente para restarle poder o decirles que Cristo no puede solo, tú también necesitas otras cosas. Déjame decirte que Cristo es suficiente. Finalizamos con el verso 20. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Otra vez aparecemos nosotros. Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Mi estimado, ¿ha sido de bendición para ti esta palabra en el día de hoy? Yo te voy a pedir que te pongas de pie rápidamente. Yo soy Casa Vida. 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 Yo soy Casa Vida. Yo soy Casa Vida. Yo soy Casa Vida.